Els dilluns de 10 a 11 de la nit, al Fanalet, amb Jesús Abad. Por amor, uno es capaz de instalarse el WeChat y hasta de cambiarse de nombre. Y es que el amor no entiende de fronteras ni de lenguas, pues usa su propio lenguaje universal. Hoy vamos a hablar de culturas tan distintas y tan distantes como la china y la española. Nos separan más de 8.700 kilómetros, pero nos unen muchas cosas, o eso creemos. Para quienes como yo no tenemos ni idea de chino mandarín, es mejor que tiremos del Google Translator para saludar a nuestros invitados de hoy. Pero casi es mucho mejor que les escuchemos. Neil Teixidó y Huan Yen, o también conocida como Flora, bienvenidos al programa. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Antes de nada, muchas gracias por venir. Primera pregunta obligada. Yo he presentado, no sé si bien o mal en la pronunciación, pero a Huan Yen. No, Hong Yan. Efectivamente, lo que yo pensaba. Sí. Pero también te conocen o te podemos conocer como Flora. Sí, mejor. Mejor para los ¿Por qué españoles. ¿Por qué la mayoría de chinos tienen su nombre en español? ¿Por qué es imposible que nosotros pronunciemos como vosotros? Porque pronunciación de chino es muy difícil para los españoles, para llamar, por ejemplo, Hong Yan o Huang Yan, es muy parecido. Pero Flora es más fácil aceptar la sociedad de España. Creo que sí, ¿eh? Uh-huh. Sí. En este caso, Neil y Flora os habéis lanzado a exponer públicamente vuestro amor, vuestra relación, a través de un canal de YouTube que se llama Juan y Fufu. Sí. Sí. Nos decidimos hace un par de semanas, 3 semanas, no hace nada de tiempo realmente. Y ¿por qué no? Creemos que es un tema interesante y no somos, digamos, el único canal de YouTube que muestra esto, pero creemos que es muy interesante para dar a conocer esas diferencias que nos separan o también puntos en común que nos acercan. Y ya que hablamos de nombres, ¿de dónde viene Juan y Fufu? Yo soy Juan y Neil es Neil. Fufu es pareja o matrimonio. Sí, Juan es flores. Juan es flores de China. Sí. Sí, aquí hay que decir que Hua es el apodo con el que te decían a ti en China, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Ajá. Y Ni, bueno, es la mitad de mi nombre en chino, entonces ambos sonidos forman el nombre Juani. Sí. Vamos a ir por partes porque, entre otras cosas, nos llama la atención, por ejemplo, que Flora, Sí. eres originaria de una ciudad muy conocida Sí. desde el 2020. Sí. Se llama Wuhan. Ajá. Sí. ¿Cómo aterriza una persona de Wuhan Ujú. en España? ¿Y por qué, cómo llegaste a nuestro país? Por el avión. Sí. Llegué a Valencia 2018 y 2019 llegué a Barcelona para mi máster. Sí. Y hasta 2020. Sí, es Wuhan de repente muy famoso. Tiene la pandemia y más pobreza de todo el mundo. Sí. Vamos a aprovechar la ocasión, ya que estamos conversando con una ciudadana de Wuhan, para que nos expliques un poco cómo es esa ciudad. Porque poco sabemos que hay un gran mercado donde supuestamente, presuntamente, es donde se inició la pandemia. Pero ¿cómo es en Wuhan? ¿Cómo es esa ciudad? Esta ciudad es muy cerca de Shanghai, pero la economía no menos mejor que Shanghai. Pero es transporte de público más famoso de
de mi país porque puede directamente ir a 9 provincias. Sí, sí. Y también tiene la comida muy típico, por ejemplo, el también fideo de Wuhan. Sí, la comida. Y también tiene un río más largo de China. Efectivamente. Sí, sí. Y también muy grande. Sí. Claro, esto es muy gracioso porque aquí ya entramos en, digamos, uno de los choques culturales entre ambas culturas. Que para lo que nosotros es grande, para los chinos no lo es. Sí. Es decir, yo muchas veces le he comentado a Flora, es que Barcelona es una ciudad muy grande. Y me ha dicho, tú no sabes lo que es grande. No, Barcelona para nosotros es algo pequeño, es como un pueblo, realmente. Sí, sí. Suena un teléfono, pero precisamente nos da oportunidad de hablar de WeChat. ¿Tú te instalaste WeChat para poder conversar con Flora? Sí. Bueno, aquí fue una de las primeras tomas de contacto con la cultura china y ella me explicó de que, bueno, nosotros no usamos el WhatsApp como hacéis vosotros, tenemos el nuestro propio. Entonces, nada, si quieres hablar conmigo, tendrás que empezar a usarlo. El WeChat es muy popular. Puede hablar y hacer video y comprar y pagar y también puedes ligar en WeChat. Sí, es como es como si uniésemos un montón de redes sociales, ¿no? Sí, y también como tiene una parte como Instagram. También, sí. Sí, yo diría que es uno de los pilares de China ahora mismo. Es decir, con WeChat se puede hacer todo. Todo. Que es algo que quizá todavía nosotros estamos un poquito lejos de imaginar, quizá, con una aplicación, pues el poder pagar, el poder, no sé, enviar dinero, usarlo como Instagram, o sea, todo junto. Quizá nosotros todavía no tenemos algo así. Tenemos aplicaciones más separadas. WhatsApp, Instagram. Todavía no hemos creado algo que una todo. Nos llama la atención quizá esa combinación entre lo más novedoso, el futuro, pero también sobre una historia milenaria, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en China se juntan ambas cosas. Es decir, hay una historia detrás que es muy larga y tiene muchas vertientes. China no es un país que se pueda analizar, digamos, tiene un análisis muy, muy detallado. No es todo lo que vemos, no es como es realmente China. Y además se junta con que son punteros en tecnología, es decir, sacando el caso de WeChat, pero es que lo vemos en todas partes. Por ejemplo, yo creo recordar ahora no me acuerdo en qué ciudad fue, creo que fue Chengdu Chengdu. Hicieron para celebrar el fin de año en los cristales de los edificios. No se mostraron como fuegos artificiales digitales. Sí. Claro, son cosas que las vemos ahí juntas y llaman mucho la atención. Y en algunos casos que aquí todavía no han llegado. Estamos hablando con Neil Teixidó, que ha estudiado curso superior de cómic, un ciclo superior de turismo, con Flora, que tengo entendido que es psicóloga. Sí, y profesora de chino. Sí. Precisamente de eso os quería preguntar. ¿Qué es lo primero que se aprende o que se puede aprender alguien como cualquiera de nosotros en una primera clase de chino? Primera clase de chino necesita saludar. Por ejemplo, ni hao. ¿Es hola? Sí, ni hao. Y ni hao ma es ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y xie xie, gracias. Es como para saltar, despiertas. Despegar, ¿sí? Sí, perdón. Sí.
Y también si los estudiantes le interesan la cultura china, y podemos presentar la historia, la cultura y sí. Precisamente en las clases de chino Ujú. fue, digamos, tu primera aproximación a esa cultura, a esa tradición. ¿Cómo llegáis a conoceros? ¿Cómo aterrizas tú en un mundo tan lejano pero tan próximo? Realmente fue mi segunda toma de contacto porque ya de pequeño yo estaba tenía mucha fijación por esa cultura. Me parecía algo muy diferente a lo que yo estaba viviendo en ese momento y bueno, la toma de contacto con el chino ya, es decir, directamente con el idioma, vino cuando estábamos bastante peor en la pandemia. Y bueno, decidí empezar a estudiar chino, a hacer clases particulares y una cosa llevó a la otra. Es decir, empecé a hacer las clases y al cabo de las pocas semanas ya conocí a Flora, sí. Sí, sí, sí. Hemos indagado un poco en ese canal de YouTube en el que vais acercando bueno, pues algunas cuestiones de cultura, de tradición. Ujú. Hemos visto a Flora con una habilidad sorprendente para nosotros, claro, Ajá. con el manejo de los palillos Ujú. y quizá Anil en un nivel algo más básico, ¿no? Sí, cuesta. Es algo que... aunque me dice que lo hago bien, ¿eh? Bueno, pero es algo... Es, de nuevo, ¿no? Una diferencia que nos separa. El uso de los palillos, pero bueno, es como todo. A la que vas haciendo poco a poco te acostumbras. De hecho, a veces me pasa que los busco, ¿no? O sea, tengo un tenedor al lado, pero quiero los palillos. Sí, sí. ¿Y cómo es bueno, en tu infancia, o cuando una criatura empieza a comer, ya va directamente con los palillos? Sí, sí, sí. Y también si usar palillo no muy bien, entonces tus padres estaban muy enfadados. Ujú. ¿Por qué? Y enseñar a los niños para cómo usar palillos, porque no tiene otro herramienta para comer. Ujú. Sí, sí. Es obligatorio para los chinos. Sí, también comer Ujú. fideo, dumpling, arroz también, ¿eh? También, Y los platos. Sí, todo. Los palillos que además, bueno, te hemos visto manejar prácticamente con una precisión de cirujano. Ujú. Se puede coger un Arroz. granito de arroz. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Es fácil. Después de muchos intentos, claro. Sí, sí. Casi la experiencia 30 años. Sí, y yo creo que los palillos muestran algo de la cultura china que quizá nosotros no tenemos tanto, que es la perseverancia. Es decir, un intento tras otro, tras otro, tras otro. La única forma de aprender. Sí, sí. Y buscando Ujú. la excelencia, ¿no? Ya sea Ujú. bueno, pues en esta habilidad o en tecnología o en otras Sí, artes, ¿no? sí, y es una cosa que realmente envidio, porque sí que muchas veces, bueno, yo siento que, ya sea por mí mismo o lo veo en otras personas, que nosotros somos de intentarlo poco, o que a la tercera ya nos cansamos, ¿no? Pero ellos, no, continuamente, vamos, hasta que lo consiguen. Vamos a conocer más detalles. Ujú. Flora, ¿qué es lo que más te ha impactado hasta el momento de lo que te has encontrado en esta parte del mundo? ¿Qué es lo que te llama más la atención de cómo somos, de cómo actuamos, Ah, de cómo nos expresamos? en España Sí. Sí. me llamó mucho la atención. Ujú. Me siento muy relajada en España. La Ujú. vida muy, muy lenta, ¿sabes? No hace falta, en el trabajo no hace falta hacer mucho competición. Ajá. Sí, me llama mucho la atención y también Gaudí. Los edificios de Gaudí.
Es muy famoso de mi país. Sí, muchos estudiantes venir para aprender un grado o máster para aprender sobre conocimiento de Gaudí o para arte, sí. Sí, y también flamenco, me gusta mucho. Sí, sur de España, ¿sí? Andalucía. Sí. Wow, la música dejarme Mucho sentimiento, ¿no? Sí. Mucha energía. Sí. ¿Y a ti, Mil, qué es lo que más te ha sorprendido en la primera toma de contacto con la cultura china? A mí me ha sorprendido, para bien, su carácter. Es decir, yo los veía como, digamos, como una sociedad más, como unas personas, digamos, como más, no quiero decir cerradas, pero al contrario. Es decir, me ha sorprendido mucho digamos, una vez se abren a ti, te lo dan todo. Que eso es algo que, por ejemplo, teniendo digamos, estando familiarizado también con la cultura japonesa, creo que es una gran diferencia entre unos y otros. Sí. Y creo que por ahí va también el porqué de tantos años de relación, digamos, comercial, etcétera, que España ha tenido con China. De hecho, estamos se están a punto de cumplir los 50 años de relaciones comerciales, relaciones diplomáticas con China, entre España. Pero si estamos a pie de calle, en nuestro lenguaje, en nuestras expresiones, de vez en cuando surgen frases como trabaja como chino, Sí. o esto es un cuento chino, Sí. o esto es un trabajo de chinos. Sí. Ajá. ¿Lo habéis comentado entre vosotros? Sí, es algo que hemos comentado bastante y, ostras, tampoco es que le hayamos dado mucha bola, pero a Flora también le resultaba muy curioso, ¿no? Oye, ¿y por qué existen estas expresiones o por qué se juntan estas palabras con los chinos? ¿Por qué? Pero bueno, es como en cualquier país, creo yo. Al final nosotros tenemos esas expresiones y por algún motivo pues se juntan con los chinos. Sí. Sí, es posible, en mi opinión es estereotipo. Sí. Creo que depende de la persona. Sí, creo que tenemos como muy metido dentro que, como dice Flora, ¿no? Que los estereotipos de los chinos son muy trabajadores, no se cansan nunca, etcétera. Pero como bien dice ella, es que depende de la persona. Primero tenemos que mirar a la persona, después ya viene la cultura. Sí. Hemos hablado de ese acercamiento, ese interés en socializar, ¿no? En ponerse un nombre español para llegar más a las personas de aquí. Un ciudadano de aquí, si nos fuésemos a vivir a China, ¿nos cambiaríamos el nombre y nos pondríamos un nombre chino? Es de como quieras. Por ejemplo, si quieres igualmente que los chinos, para vivir en China, y puedes tener un nombre de chino. Pero mejor preguntar a la persona local, porque no sabías cómo tener un nombre adecuado. Es posible un nombre como un chiste, o un nombre muy antiguo. Por ejemplo, aquí, José, Juan. Sí. Sí. Sí, allí también pasa. Yo tengo ya mirado un nombre chino y está, bueno, lo puedo decir, ¿no? Sí. Mi nombre chino sería Nirou. Sí. Pero, bueno, como bien dice Flora, hay que mirar porque según en qué parte del país, pues se pueden hacer chistes, ¿no? Sí. Puede ser que tu nombre suene a algo que no deseas, etcétera. Sí.
Pues nos quedamos con esta primicia que nos habéis adelantado, el nombre de Neil en chino, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos quedamos también con esa invitación al canal de YouTube donde vais a ir explicando todas esas apreciaciones, ¿no? De la cultura, de la gastronomía, de la sociedad entre China, España, entre España y China. Muchísimas gracias, Neil Teixidó, Flora, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Gracias a ti. Y mucha suerte en todos los proyectos que tengáis por delante. Muchísimas gracias. Gracias. Ens pots seguir al Twitter @alfanalet, a Facebook al Fanalet de Montcada i també al web montcadaradio.com.